Buenas estudiantes, vamos a continuar aprendiendo sobre lo que es integración de servicios de Visual Studio de Microsoft como entorno para lo que es la extracción, transformación y carga. Pero esta vez nos vamos a centrar en los flujos de control para observar algunas cuestiones sobre manejo de directorios, de archivos, de scripts SQL, cómo pueden irse ejecutando para poder eliminar o crear una base de datos. Y también lo que vamos a ver un poco es de repente el soporte físico y lógico que pudiéramos tener sobre una base de datos que creamos. Y esto nos va a permitir a nosotros, entender cuál es la forma en la cual el espacio físico se puede crear para una base. De repente es un recordatorio, pero lo vamos a ver como un flujo de control dentro de la integración de servicios. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer es crear una base de datos, crear su propia carpeta de datos o en todo caso el espacio físico donde puede estar esa base. Esto es importante porque a veces simula donde pudiéramos tener nuestros archivos de la base de datos. Generalmente lo que hacemos es crear una base de datos de manera directa, sin embargo, a través de archivos podemos nosotros indicar al sistema dónde pudiéramos crear, ¿no? Entonces vamos a utilizar una base de datos llamada Star Pharma y vamos a ver qué operatividad pudiéramos tener. Lo primero sería trabajar algunas operaciones sobre archivos, algunas operaciones de script que pudieran trabajarse. En todo caso, lo que quisiera mostrarles es, por ejemplo, que la base de datos, aquí está, es Star Pharma. Lo pueden observar ustedes en la parte del gestor de datos. Y ustedes pueden observar que tiene tablas. Es una base de datos que contiene una simulación de base de la venta de medicamentos, ¿no? Entonces, existe data aquí que podemos tener. Lo interesante de esta base es que esta base podemos nosotros controlar dónde está, sus archivos físicos, ¿no? Entonces, por ejemplo, he dicho que la ruta sea F, la unidad F, y estoy simulando un server Star Pharma. Y dentro de server Star Pharma está la data, donde tenemos los archivos, el conjunto de archivos, tenemos el flujo de archivos hacia la base, que lo podemos observar, y también el archivo log, ¿no? Que generalmente son los grupos de archivos que tiene toda base. Entonces, y por supuesto su archivo MDF, ¿no? O el conjunto de archivos que son primarios. Y la data, que tiene lo que es el grupo de archivos para Star Pharma, ¿no? Estos grupos de archivos pueden controlarse en cuanto a tamaño, por ejemplo, ¿no? Y decir, por ejemplo, que el archivo primario de mi base pueda ser de 10 megas. Este tipo de trabajo implicaría de que yo conozco dónde están los archivos de la base. Entonces, estos archivos físicos están acá definidos y lo puedo observar como base, ¿no? Como base dentro del management. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer en Visual Studio? En Visual Studio se los presento así el paquete que contiene lo que es el flujo de control. Se los presento aquí ya ejecutando, pero lo vamos a ir haciendo poco a poco. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Vamos a utilizar tres contenedores. El primer contenedor lo que va a tratar de hacer es eliminar la base y eliminar las carpetas donde tenemos archivos físicos de esa base. Para eso va a utilizar dos tareas, ¿no? La tarea que es ejecutar un script de base para poder eliminarse. Esos scripts van a estar para ustedes acá. Por ejemplo, aquí tengo el script para poder eliminar, tomando en cuenta una condicional, ¿no? Siempre y cuando si exista la base, pues la elimino. Hago un drop, ¿no? Para la base. Caso contrario, no tendría que hacer ninguna operación. Entonces, ¿cómo usar este script dentro de el flujo de control para una tarea que vendría a ser lo que es una tarea SQL, ¿no? de trabajo SQL, que generalmente es una tarea de ejecución de SQL. Luego lo que vamos a hacer es utilizar un script. ¿Y para qué?
para poder crear los archivos, crear los directorios para lo que va a ser el soporte de la base. Vamos en principio en este contenedor, que a propósito este contenedor es un contenedor secuencial, que es el que está aquí, es un contenedor de secuencias. Este contenedor de secuencias entonces va primero a eliminar la base, star pharma, que les he mostrado, y luego también va a verificar para poder eliminar las carpetas que son sus archivos físicos. Es decir, va a tratar de eliminar en la unidad F, en la carpeta server star pharma, con los directorios y archivos que tiene. Entonces, cuando nosotros tengamos esa ejecución es lo que va a hacer. Entonces, en este primer contenedor es como si no dejara rastro de la base. Elimina la base, elimina sus archivos físicos. Ahora, si comprueba eso, podríamos tener otra secuencia en la que digamos, bueno, ya no tengo los archivos, pero ahora sí los quiero. Quiero crear el directorio en el sistema operativo, quiero crear el server de Star Pharma, lo quiero trabajar. Eh, Simplemente cambio el nombre, no se preocupen. De aquí lo vemos en detalle. Crear el directorio para el server Star Pharma, luego crear sus archivos, ¿no? Crear sus archivos para ese directorio, que podría ser, por ejemplo, crear otro directorio. Vamos a crear el directorio también data. Entonces, luego vamos a crear esos directorios para que sea fundamento o base para crear la base. Dentro de, por supuesto, el código que vamos a utilizar, que es justamente crear una base, aquí está el código SQL, y vamos a crear la base, pero vamos nosotros a utilizar código en el cual nosotros sepamos dónde van a estar los archivos, ¿no? Los archivos primarios, los archivos, el grupo de archivos de data, ¿no? O el log, que también lo hemos mostrado, ¿no? Entonces, este código SQL para crear la data, la base de datos y saber dónde están sus archivos físicos. Entonces, lo que vamos a hacer es que el flujo de control pueda trabajar lo que son archivos y directorios. Y luego lo que vamos a hacer es, por último, cuando ya se cree la base, ya en el server, nosotros enviar por script también, por archivos de script, lo que es la configuración de las tablas y sus relaciones, y enviar también algunos datos, ¿no? que les he mostrado. Entonces, vamos a aprender, por ejemplo, a cuestiones como, por ejemplo, la siguiente, ¿no? Yo puedo inhabilitar o deshabilitar estos contenedores, e ir revisando, voy a deshabilitarlos, y ir revisando cómo hacerlo, ¿no? Entonces, el primero era eliminar la base, eliminar sus carpetas, eliminar la misma base. Entonces, miren, tengo aquí la base, ya les estaba mostrando, tengo el directorio en F, aquí está el directorio. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Por ejemplo, voy a ejecutar solo esta parte, este contenedor. Si yo ejecuto este contenedor, lo que va a hacer es eliminar la base. Estamos viendo la ejecución. Ahí está eliminando la base de- del servidor SQL. Y luego lo que va a tratar es de verificar para eliminar las carpetas, ¿no? De verificar para eliminar las carpetas. Voy a ver si todo está conforme. Me dice que ha habido un problema, vamos a observarlo. Este problema generalmente sucede cuando yo pudiera tener de repente trabajando la base, ¿no? El servidor me está diciendo que no se puede quitar la base. Está en uso, me dice, ¿no? Entonces, este tipo de problemas pueden suceder. Voy a tratar de trabajarlo así. Por ejemplo, voy a desconectarme para poder mostrar el ejemplo, ya que no está en uso. Y voy a solamente el, el contenedor ejecutar, ¿no? El contenedor que elimina la base.
como he estado usando aparece ese error, ¿no? Me está diciendo nuevamente que está en uso. Me he desconectado. Tenía datos abiertos de la base. Me dice que sigue en uso la base. Vamos a ver. Star Pharma está en el entorno. Voy a hacer otra consulta. Ya he cambiado el entorno con otra base. Voy a intentar nuevamente trabajar la eliminación de la base. Aunque en el detalle de aquí lo vamos a ver todo eso. Pero quiero que ejecute. Entonces ya ejecutó. Lo que pasa es que estaba dentro del entorno, ¿no? Dentro del entorno, como estaba mostrando datos, dejé en el entorno usando la base. Y por supuesto, como estoy yendo a través del sistema operativo, eh, las tablas o la base estaba siendo usada. En todo caso, aquí lo que tratamos es de eliminar la base. Me está especificando ahora, está haciendo una consulta si encontró la carpeta. Ven que ustedes están ejecutando. Estoy utilizando aquí programación un poco. Y me dice sí he encontrado la carpeta que quieres eliminar, está en verdadero. Y ahora me dice el directorio del server data se ha eliminado, ¿no? Entonces yo lo acepto y ejecuto esa tarea. Aún no se ejecutan porque la he deshabilitado. El otro contenedor no se ejecuta porque se ha deshabilitado. En todo caso, veamos y ya no aparece, ¿no? En F no tengo rastro del archivo físico ni la base. Voy a actualizar ahora sí el servidor. Ni está la base de datos, ¿no? No está Star Pharma. Pharma no está, es otra, ¿no? Star Pharma no está. En todo caso, vamos a trabajar. Bien, entonces eso es lo que queremos hacer. Luego podríamos pensar nosotros en cómo crear, ¿no?, la base de datos y utilizar flujos de control como ejemplo. Entonces voy a habilitarlo para que ustedes se den cuenta. En este segundo paso lo que se va a pretender hacer es crear un directorio. Como ya lo eliminé, no está el directorio, voy a crearlo. Voy a crear también otro directorio para, para archivos de datos, en este caso el directorio data, y luego crear la base, ¿no? Ya teniendo los dos directorios, creando la base. Entonces vamos a hacerlo, ¿ya? Vamos a crear la base a partir de los directorios. No tengo base actualmente, no tengo base, no está. No tengo directorios, tampoco no están.
Y entonces lo vamos a hacer. He habilitado el segundo contenedor. Entonces el paquete a través del flujo de control va a revisar esto, ¿no? Bien, está revisando. Y noten que ahora el mensaje me dice que es falso, o sea, no está el directorio. Yo le doy a aceptar para que continúe. Y ahora crea los directorios, tanto para el server como el data, ¿no? Y también me crea la base. También crea la base. Crea la base en el directorio. Y veamos. Si vamos a los archivos físicos, como ustedes se dan cuenta, crea el directorio, crea la data. En este caso ya ha creado los archivos, ¿no? Y entiendo que estos archivos son los que soportan físicamente a la base que está en el gestor, ¿no? En el gestor de datos. Eh, Aquí está Star Pharma. Aquí está Star Pharma. Pero no tiene tareas, ¿no? No tiene, perdón, no tiene tablas, ¿no? No tiene tablas para mostrar. Bien. Voy a abrir otra base, para que no existe el problema de que como Star Pharma ya la tengo creada, la esté usando, ¿no? Solo a modo de modo académico para evitar eso. Bueno, voy a desconectarme. Listo. Y como les decía, tiene el soporte físico. Pero ahora la tarea ya no va a ser solo hasta crear la base, sino la tarea va a ser ahora, voy a habilitar el otro contenedor, que sería el de crear ya las tablas, ¿no? Aquí está crear las tablas. Voy a habilitarlo. Y no solo voy a crear las tablas, sino voy a enviar ya data. Entonces, ese sería un poco el trabajo, ¿no? Con los tres contenedores. Vamos a verlo de aquí. Voy a iniciar para que ustedes se den cuenta. Los flujos de control trabajan con el sistema operativo, como se dan cuenta, con archivos y luego con bases, ¿no? Me dice si existe o no existe. Lo ha eliminado, existía. Y ahora crea el directorio nuevamente, pero también lo que está haciendo es enviando data. Entonces está utilizando script para poder enviar data a través de flujos de control. Los flujos de control van a hacer eso. En este caso lo estamos revisando. Muy bien. Ha creado el aspecto físico y ha creado, entiendo, la base, ¿no? Voy a conectarme y en el server observar la base de datos Star Pharma. Aquí está Star Pharma, ¿no? Y lo bueno es que ya tiene las tablas, antes no las tenía, el flujo de control lo he ido haciendo poco a poco, y ya tiene data también, tiene las tablas y tiene la data. Inclusive pudiera yo hasta hacer un diagrama de la base para observar cómo es que toda el SQL lo ha creado, ¿no? A partir del script, desde Visual Studio, con script de flujo, script que se ejecuta en el flujo de control, ¿no? Entonces aquí está la base de datos relacionada y la crea, ¿no? Y cómo la crea. Entonces eso es lo que vamos a ver. El recurso en máquina me está trabajando, pero ahí lo tengo. Ahí está la base de datos relacionada, ¿no? Entonces hemos trabajado eso para que lo puedan observar y vamos a observar paso a paso cómo hacer este trabajo, ¿no? A partir del flujo de control de Visual Studio. Bien, este es para presentar los videos que vienen. De aquí seguramente vamos a hacer videos para cada uno de los contenedores. ¿Ya? Bien, espero que nos veamos de aquí, que vamos a hacer el otro video para observar ya cada uno de los contenedores y ver qué hemos hecho. Gracias.